Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Amalia. Muchas gracias, Daniela, por tu bienvenida y un cordial saludo a todos que nos escuchen y nos vean en el futuro. Muchas gracias. Y tal vez yo quisiera empezar con una pregunta para que la tengamos ahí como en nuestro trasfondo, que tiene que ver con el título de esta charla, de este video, y tiene que ver con decirle que sí a los niños. La pregunta es, ¿podemos decirle que sí a los niños incondicionalmente así como son? ¿O tal vez deseamos que sean otros niños? Tómense tiempo para ver qué les pasa a ustedes en la vida con este tema. Y ya que estoy hablando, si quieren, les cuento un ejercicio que he pensado. Mi recomendación sería, escuchen el ejercicio, apaguen el video y luego sigan escuchando el video. Que se tomen un momento para encontrar cuál es el primer recuerdo con algún ser humano, con algún tipo de, y ahora voy a decir varias palabras, algunas más en uso y otras menos, con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de necesidad anímica especial, con necesidades especiales, con minusvalía. Todas estas palabras apuntan a un cierto grupo de personas y el pedido es, ¿qué pasó en ese primer encuentro? ¿Qué edad tenían ustedes? ¿Eran niños? ¿Eran jóvenes? ¿Eran adultos? ¿Qué sintieron en ese momento? Compararlo con lo que sienten hoy. Siempre es muy útil, además, qué pensó en ese momento uno. Tal vez quieran en algún cuaderno anotar algunos pensamientos o algunos sentimientos de aquel momento o actuales. Realmente es válido para ver dónde uno está parado. Al terminar este video pueden reflexionar sobre este ejercicio y para entender más sobre este tema, Amalia nos va a compartir su experiencia desde la pedagogía curativa y terapia social. Amalia, ¿quién es este niño de 12 años del que nos vas a hablar? En este caso, este niño es un niño de 12 años y 6 meses aproximadamente, que todavía realmente no entró en la pubertad, todavía se lo ve muy aniñado, y sobre él yo quisiera decir dos cosas. ¿Cómo lo encontré yo a él y qué informes recibí de la escuela donde está, que no es una escuela Waldorf, y qué observaciones personales pude hacer yo en el tiempo en relación con este? Cuando lo encontré a este niño tenía informes que hablaban de cómo insultaba a los adultos en la escuela, por ejemplo, cómo era su situación en relación al trabajo, no quería hacer nada o no quería hacer muchas de las actividades escolares. Se refería también a que se peleaba con otros niños, que de pronto volaban cosas en el salón o en el patio, que tenía dificultades cognitivas, o sea, que tal vez el contenido de la sexta clase donde en ese momento estaba le era muy difícil seguir o tendría otras formas. Y finalmente, tal vez un punto importante era, y por eso se tomaron en la escuela varias decisiones, que no podía aprender en un grupo grande, se lo intentó poner en un grupo más pequeño, solo de 4 niños, de aproximadamente su edad, pero un poquito más jóvenes, y tampoco esto funcionó. Entonces, yo acompaño a niños en procesos de integración, este niño llega a mí y por eso pude hacer algunas observaciones personales que tienen que ver con charlas con este niño, que tienen que ver con observación de su comportamiento, de cómo él está parado en la realidad, en la vida, cómo él se mueve, etcétera.
Así descubrí que también, además de todo esto que había dicho diferentes maestros de la escuela, este niño no duerme sanamente de noche, no duerme de corrido o se duerme, pero después tiene muchas interrupciones en la noche. Este niño dice habitualmente que él está muy cansado, que se da cuenta que necesita algo porque él prácticamente todos los días está muy cansado. También este cansancio se observa en su forma de caminar. Es como muy pesada su forma de caminar, como si arrastrara los pies y le pidiese permiso a un pie para levantar y luego al otro. Arrastra su cuerpo, es como si su cuerpo fuese pesado y él tiene que hacer un esfuerzo extra para llevarlo. Tanto es así que a veces se ha caído al piso. En general es lento al caminar. Un par de cositas más sobre estas observaciones extras tienen que ver, no siempre camina él erguido, no siempre se sienta de forma erguida. Tiene pocos intereses y los intereses que tiene no pasan por las materias escolares. Esta situación de un cuerpo muy redondeado, como si fuese un niño más pequeño. Tiene manos muy redondeadas. Miren a los niños y se van a dar cuenta que a los 12 años, en general, los niños están en otra situación. Y los dos últimos temas que son impresionantemente importantes para este niño y que está pasando mucho hoy es este niño de 12 años toma muchas bebidas energizantes y con muchos azúcares. Y los toma durante todo el día y en parte en la noche. Y la otra situación también muy interesante es en la casa no se cocina o se cocina muy poco. Su papá aparentemente cuando tiene trabajo en una pizzería trae restos que son recalentados para comer y eso come este niño y esta familia. Y todo esto lleva a preguntas. Amalia, has acompañado a este niño desde la pedagogía curativa, ¿cierto? Pero, ¿qué es la pedagogía curativa de orientación antroposófica? Pedagogía curativa es establecer un diálogo con ese ser humano, así como es, con las cosas que trae. Un diálogo que, como vieron en las observaciones, uno puede evaluar, ampliar, profundizar un diagnóstico de una forma viva. Ya no es, y este no es el caso de este niño de 12 años, ese que tiene síndrome de Down o que tiene parálisis cerebral o que tiene mal comportamiento, malas conductas, sino es también todos estos detalles que cuando le interesa algo, él se puede erguir y empieza a hacer y empieza a tener iniciativa. Y entonces, una vez que yo establezco en ese diálogo algunas observaciones que me podrían ayudar a decir qué necesitas y qué te puedo ofrecer, entonces ahí empiezan a aparecer las medidas pedagógicas que apoyen el desarrollo lo más sano posible, lo más completo posible de ese niño. Esta mirada tiene que ver con una mirada hacia la integralidad del otro ser humano, en este caso un niño o los niños. Por eso hablamos de pedagogía curativa. Y en esa mirada integrativa al otro ser humano, yo intento partir cuando hago todas estas observaciones, como mencionaba antes con este niño, por ejemplo, me pregunto quién eres tú. Este niño no es solamente esa lista de informes negativos, hay más además de esto. ¿Quién eres tú? Lo segundo que para mí es fundamental es preguntarme a mí misma, para mi propio
trabajo de reflexión, ¿qué te duele? ¿Por qué un niño de 12 años tiene que tomar bebidas energizantes? ¿Por qué un niño de 12 años y 6 meses dice muy a menudo, yo odio la escuela, etcétera? Y la tercera pregunta que un poco guía el trabajo desde la pedagogía curativa, entonces es, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿Por qué se ha dado este encuentro? Y este encuentro se ha dado en un grupo, en el grupo donde alguien está insertado. O sea, es un ser humano que tiene algunas dificultades, que tiene algunas disarmonías y que en nuestro encuentro está pidiendo apoyo para una vida plena. Y eso es lo que intentamos hacer desde la pedagogía curativa. Y para eso, y esta es la última idea, partimos de este reconocimiento incondicional, así como sea el niño, de esa individualidad que llegó a la tierra. Este dolor no siempre es físico, ¿cierto? No, este dolor claramente no es siempre físico, y en este caso en particular, claramente no hay un dolor en el cuerpo físico, claramente no hay un retraso cognitivo importante, tal vez haya formas de aprender diferentes que el sistema educativo, más allá del país del cual se trate, en general le cuesta mucho adaptar propuestas a todos los que están participando del sistema educativo. O sea, propuestas para esos niños que, entre comillas, tal vez algunos conocimientos los toman rápidamente, otros que necesitan mucho. En general, la escuela tienden a trabajar mucho con la cabeza y muy tempranamente y menos desde el hacer experiencias. Entonces, si un niño no hace experiencias, le da miedo, no quiere, ¿por qué voy a probar? Y todas esas cuestiones son realmente más anímicas que físicas. No es que no pueda treparse un árbol con 4 años, sino que ya como no lo hizo nunca, mejor no lo hago porque me da miedo. No a todos le duele lo mismo. En el caso de este joven, claramente él se dio cuenta que viene muy cansado a la escuela y que entonces a la mañana se toma una de esas bebidas energizantes. Entonces, ¿qué te duele? Forma parte de este diálogo. Si yo no tengo esta pregunta, no puedo seguir dialogando con él, también recordando lo dialogado con él para empezar a darle un significado un poco más amplio. Me gustaría complementar esto que nos traes de la pedagogía curativa, que nos explicas, y traer el significado de pedagogía, que viene del griego, que significa acompañar al niño, y curar viene del latín, que significa cuidar. Entonces, si lo juntamos, se podría definir como que la pedagogía curativa sería acompañar al niño con cuidado. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Acompañarlo, apoyarlo, buscar formas de pensar que cada niño puede aprender, absolutamente todos. No hay ninguna situación de vida que, si uno no busca las formas adecuadas para ese niño en ese grupo, no pueda avanzar en aprendizajes para una vida plena. Tal vez tengo que cambiar algo, tal vez tengo que cambiar el ritmo de la clase, tal vez para ese niño necesito, como es en el caso de del cual hablábamos, que 2 horas al día esté en un grupo realmente muy chiquitito, con actividades para él, para que lo fortalezcan en su alma, para que lo fortalezcan en su sentir, para que se dé cuenta que puede, y entonces tal vez estar en su grupo, en su otro grupo pequeño, de otra manera, y que su manera de establecer relaciones sociales, por ejemplo, no sea a través de la agresividad, sino de decir, cuando tú haces esto,
a mí me molesta. ¿A partir de qué edad se puede acompañar a los niños desde la pedagogía curativa? Yo creo que desde siempre. Tal vez también hay que aclarar que pedagogía curativa es un proceso educativo. Los procesos educativos o de apoyo a los procesos educativos tienen que ver con los 3 primeros septenios, o sea, hasta los 21 años. Que cuando el joven de 21 años, con la situación de vida que sea, ha terminado este derecho que es el de la educación, pasamos a otra área de trabajo que ya no es la pedagogía curativa, sino es la terapia social. Muy cortito, es lo social como forma de llevar adelante la propia vida. Claramente, y esto hace referencia al título, el punto de partida es decirle que sí al niño allí donde está. Mis expectativas podrían ser: sería mejor que no te portaras mal, sería mejor que sepas más matemáticas, sería mejor que no tengas esto o lo otro. Pero en realidad el niño es así como es. Si yo le puedo decir que sí a ese ser humano, esa individualidad, así como es, y empezar a trabajar también en ese diálogo, él y yo o ellos y yo conjuntamente, voy a arribar a, entre comillas, resultados a partir de ese proceso mucho más saludables, y la vida de ese ser humano va a ser más completa, más alegre, más integrada, más respetada de acuerdo a su edad en cada uno de los momentos de su vida. Y no de antemano decir, tú para esto no sirves. Amalia, esta pedagogía curativa y terapia social que acompaña a niños, niñas, jóvenes, adultos, de manera integral, desde el cuerpo, el alma, el espíritu, ¿cómo surge? ¿Cómo surge la pedagogía curativa y terapia social? La pedagogía curativa y la terapia social de orientación antroposófica surgen alrededor de comienzos del siglo pasado con 3 movimientos que sucedieron uno detrás de otro sin mucha diferencia de tiempo. Lo primero es, por lo menos para mí muy importante, es que cuando se creó la primera escuela Waldorf del mundo en el 1919, ya se hablaba de que esta pedagogía Waldorf era sanadora. Pero muy poquito tiempo después se comenzó a ver que todavía no alcanzaba por algunos niños. Imagínense ustedes, 1919, a un año de la finalización de la llamada Primera Guerra Mundial, fundamentalmente europea, mucha hambre, mucha gente lastimada, muchos muertos, y esos niños llegan a esta primera escuela que tenía pensadas muchas cosas, pero aún así todo esto no alcanzaba y hubo que crear algo que en ese momento se llamó, en algunos lados se sigue llamando, que es la clase extra, la clase auxiliar, para aquellos niños, entre comillas, más débiles o con otras características que necesitaban una ayuda extra. Poquito tiempo después, Ita Beckmann, eso que ya les conté pasó en Alemania, esto de Ita Beckmann pasó aquí en Suiza, se dio cuenta que había algunos niños, de algunas personas que estaban enfermos que necesitaban un acompañamiento especial. Y estos niños primero fueron cuidados en una clínica, lo que actualmente es la clínica Ita Beckmann, pero con el tiempo se vio que era necesario un lugar especial para esos niños y esos jóvenes. No todos eran niños de 3 años. Recuerdo que había niños de 14, 16 años, y entonces se empezó a pensar lo que después, un año después, se inauguró como un instituto
de pedagogía curativa y terapia social en aquel momento no llevaba exactamente este nombre, que se llama Sonnenhof, que a partir de la imagen del ser humano intentó propiciar a partir de la vida conjunta la vida de seres humanos adultos y también la vida de seres humanos de niños con dificultades importantes, con estas discapacidades, para llamarlas de alguna manera, muy visibles, y sin embargo, en ese Sonnenhof se creó, por ejemplo, una escuela, o sea, ya no quedaban por fuera del sistema educativo. Y el tercer impulso es que toda la gente que estaba trabajando en ese Sonnenhof, más la gente que estaba trabajando en otra institución de Alemania que se llamó Lauenstein, recibiese una formación para poder llevar a cabo su tarea. Y esto fue el congreso que hoy se llama Curso de Pedagogía Curativa. Seguramente más de uno de ustedes lo ha visto. Es un libro donde hay 12 conferencias, donde Steiner, para un grupo muy pequeño de personas, presentó muchos elementos a nivel teórico y muchos elementos a nivel práctico de cómo acompañar, apoyar los diferentes aprendizajes que los niños del primer, del segundo y del tercer septenio tienen que hacer, y cómo no solo pasaba por medidas pedagógicas, sino por medidas terapéuticas, por ejemplo, euritmia curativa, ejercicios de habla curativo terapéutico, por medidas que adopta el médico, antroposófico en este caso, para apoyar desde todos los ámbitos las necesidades de apoyo que tenían esas personas. Y este curso cumplió hace un año, 100 años, y hoy, por lo menos esta es mi opinión personal, es mucho más vigente que hace 100 años, ¿no? ¿Qué papel jugaron estos jóvenes que interceptaron a Steiner y que le pidieron ayuda para acompañar a niños con necesidades anímicas especiales? Estas tres jóvenes, por lo menos mi imagen es, no hace falta ahora saber los nombres, se dieron cuenta que ellos necesitaban ayuda y tuvieron el coraje suficiente para no quedarse con su problema así solitos en la institución donde estaban, sino fueron y le pidieron a Steiner ayuda. Y cuando Steiner visitó esa institución, Lauenstein, ya empezaron a manifestaron de la necesidad de comprender cómo poder apoyarlos, cómo poder ayudarnos. Y poco tiempo después hubo otro congreso y uno de ellos volvió a Steiner, y esto es un proceso de imaginación que hago yo, y le deben haber dicho así: señor Steiner, ¿nos puede escuchar un momentito? Queremos plantearle seriamente nuestras dificultades para comprender a estos seres humanos que claramente tienen que ver con nosotros porque nos hemos encontrado con ellos. Y así, unos días después, se dan esos encuentros, se dan esas 12 conferencias entre medio de otros congresos y de otros encuentros que había en el Getian. Y ahí había 20 personas aproximadamente. Y se habló de esos niños y se amplió ese diagnóstico de esta manera que hablábamos antes, a partir de la observación, y se propusieron nuevas medidas de pedagogía curativa, hoy llamadas de pedagogía curativa. Muchas de estas medidas de pedagogía curativa forman parte o parten de la pedagogía Waldorf, también para los médicos, también para los terapeutas, para que haya un grupo de seres humanos realmente interesados en esos otros seres humanos que necesitan apoyo, para pensar cómo podemos hacer para que su desarrollo sea lo más sano posible, para que su vida sea lo más completa posible, donde se pueda
percibir la alegría, la tristeza, las ganas de trabajar, el deseo de aprender, etcétera, etcétera. Amalia, y en este sentido que mencionas, ¿cómo has implementado en la práctica con este niño de 12 años? Mi pregunta fue, ¿qué propuesta que tenemos que hacer juntos de tal manera que él con interés, con entusiasmo pueda hacer? La escuela no sabía de manera general qué hacer porque las propuestas no estaban funcionando y entonces me pidieron si lo podía tomar. Yo en ese momento ya estaba acompañando también a niños pequeños, dije que sí y empezamos a trabajar 2 horas todos los días y en ese proceso apareció algo que ya conté, que fue la panadería. Vamos a hacer pan. Después de hacer pan, empezar a hacer pan, descubrí que a él le gusta también comer, así que hacíamos el pan y lo comíamos. Le gusta regalar, entonces hacíamos el pan y no solo comíamos, sino se lo regalábamos a otros. Esto traía un feedback positivo, con lo cual pidió hacer pan no solo una vez a la semana, sino 2. En el interín hubo algunas otras propuestas que él no aceptó de ninguna manera y en ese proceso quedaron 3 propuestas: panadería, trabajo con arcilla y en estos momentos la tarea social de ser asistente para acompañar a niños pequeños. Es una actividad donde salimos, donde hacemos una pequeña caminata, donde jugamos, donde hacemos un fuego, o sea, actividades muy prácticas en el momento, pero además a él le toca también los aprendizajes, entre comillas, más formales, matemática, idioma, etcétera, y forma parte de su tarea ver qué dinero necesitamos para llevar a cabo, por ejemplo, la panadería, qué materiales necesitamos, quiénes nos van a ayudar con este tipo de cosas. Y para todo eso, él tiene que escribir y leer y buscar qué cantidad cuestan las cosas y sumarlas y ver si nos donaron 100 francos, si nos alcanza el dinero o no. O sea, hay una matemática y un lenguaje vivo en función de la tarea. Y esto hasta ahora está dando fundamentalmente, va llevándonos a esta situación de armonía y hablar de los efectos altamente nefastos, por ejemplo, de la ingesta de bebidas energizantes. Y en lo concreto está tomando menos bebidas energizantes. Con estas acciones, con estos procesos, con estos gestos que has acompañado a este niño de 12 años, ¿dónde toca al niño específicamente? ¿Eso qué es lo que le hace que este niño vaya sanando, vaya transformándose? Estas acciones, ¿cómo le pueden ayudar en un futuro que ya se está viendo, pero para un futuro más largo? A él le gusta mucho jugar juegos de mesa, pero le cambia las reglas en el medio, se enoja y le cambia las reglas. Entonces yo un día le dije, acordemos previamente con qué reglas vamos a jugar y podemos cambiar todas las reglas, pero antes o después de terminar, no en el medio. Bueno, se enojó mucho, claramente, me dijo, pero yo puedo cambiar lo que quiero. Le digo, sí, pero vos y yo estamos jugando, entonces yo tengo que saber cómo voy a jugar contigo y tú cómo vas a jugar conmigo. 1 o 2 veces, a la tercera vez vino con el mismo juego y me dijo, tenemos que cambiar las reglas, yo quiero poner esta y las vamos a jugar hasta el final. O sea, un joven, un niño que está aprendiendo que las reglas, la sociedad está llena de reglas, no desde el decir no hagas esto, no hagas lo otro, en la escuela se comporta, sino en lo práctico, en lo que él ahora puede entender y en lo que lo mueve a hacer. Y escribimos, un día nos pasamos media hora escribiendo las reglas del Yahtzee, que es un juego,
para poder jugarlo siempre y cuando invitamos a otro a jugar, pueda jugar con nosotros. Esto hace 2 meses atrás no hubiera sido pensable, pero hoy de por sí llegamos a jugar y respetamos las reglas. O ponerse en lugar del otro, no solo tirar cosas cuando uno se enoja. Empezamos a trabajar juntos con los niños pequeños y se llegaba la Pascua hace unos días atrás y me dijo, si esos otros niños preguntaron por mí, yo puedo venir un día extra. Le digo, bueno, no hay ningún problema, hagámoslo. Le digo, pero ahí vamos a tener que festejar el comienzo de la primavera y la Pascua. Me dijo, bueno, entonces podemos hacer un juego para todos. Le digo, bueno, organizalo, pensá algunas ideas y las charlamos. No puedo explicar lo bello que fue escuchar hablar a estos niños sobre el juego y de cómo, por ejemplo, iban a esconder los huevos para mí para que yo no los encuentre. Niños que los otros también tienen dificultades, no siempre se expresan, no siempre toman la iniciativa, él tampoco, y sin embargo, toda una semana preparando cosas para sí mismo y para los otros. Su comentario final fue, la verdad que fue el mejor día de mi vida en la escuela. Y ya algo similar había intentado decir una vez anteriormente, que fue cuando logró su pan. La verdad que fue el mejor día hoy. Le cuesta aceptar que puede tener un día bueno. Al día siguiente estuvo enfermo. Pero entonces, bueno, hay días que uno está de una manera, con más entusiasmo. Hay días que uno está más abrumado. Le digo que sí al niño en ese momento con eso que es. Puede haber sido ayer malísimo el día, entre comillas, y sin embargo hoy es un nuevo día. Puede haber sido buenísimo y hoy es un nuevo día y seguimos trabajando juntos. Habías mencionado este cobijo de médicos también, de euritmistas. Entonces, se puede decir que la pedagogía curativa y terapia social es interdisciplinaria, ¿cierto? ¿Y por qué sería necesario e importante trabajar en conjunto, incluyendo la familia? Es obvio, lo que tú sabes no lo sé yo, lo que sabe un médico no lo sabe un maestro, lo que sabe un pedagogo curativo tal vez no lo sepa el euritmista. O sea, si yo pongo en el centro de la mirada a un niño y una vez al año, por ejemplo, hablamos sobre ese niño, sobre la imagen de ese niño y vemos cuáles son los progresos y las dificultades que hizo en el tiempo anterior, y cada uno de esos profesionales de diferentes áreas trae su imagen, porque haciendo euritmia no es lo mismo que haciendo euritmia curativa, no es lo mismo que lo que hace con el maestro o con el pedagogo curativo. En las escuelas Waldorf, en algunas, por suerte, ya están trabajando pedagogos curativos, entonces también está esa mirada. El médico que tiene la mirada médica, la familia que tiene la mirada en el hogar fundamentalmente, y con todos se construye una imagen viva, se renueva ese diagnóstico ampliado y profundizado y se decide dónde vamos a poner el acento todos, cada uno desde su lugar de trabajo. Esto podríamos llamarlo Ateneo del Niño, por ejemplo, y entonces tenemos una imagen con actividades concretas, con metas concretas para trabajar el próximo año. En ese sentido, Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, siempre decía que es el Ateneo del Niño lo que vivifica una escuela, una institución de pedagogía curativa, pero fundamentalmente es ese grupo con profundo interés por otro ser humano, el que van a acompañar a ese niño todo el año y que tienen una imagen de conjunto.
Y después hay un año de práctica y después hay una mirada con eso que decidimos el año pasado, cómo nos fue, qué cosas sanaron, qué cosas avanzaron, qué cosas no, dónde tenemos que poner la mirada. Y entonces no es solo la mía o la de alguien, sino es la mirada conjunta. Y muchos de los niños que tienen problemas necesitan ser mirados. Mirados, yo diría, con amor, no con prejuicio y con juicios de valor, sino mirados atentamente, mirada toda su historia, esto que mencionaba de este niño que toma muchas bebidas energizantes o que en la casa no se cocina, es parte de la historia de este niño y entonces decidimos cómo sigue. Y si la familia puede estar presente, no solamente en esta reunión, sino a lo largo del año, obviamente el niño puede estar en una escuela a lo sumo 8 horas, si hay actividades recreativas, actividades en la tarde y demás. 10 horas como mucho, 14 horas, sábado y domingo, vacaciones, el niño está con su familia. Es el lugar donde decidió nacer y donde tal vez también hay una mirada para aprender todos conjuntamente y que ese niño también pueda avanzar en su proyecto de vida. ¿Cuándo sería necesario acompañar a un niño desde la pedagogía curativa? Cuando un niño tiene algunas dificultades y hay un maestro con 20 o 30 niños en las escuelas Waldorf, por ejemplo, en Alemania tienen una tendencia a tener casi 30 niños por clase y hay niños que tienen algunas dificultades y el maestro no tiene todas las herramientas. Me parece que está bueno que la escuela piense en como conjunto, que este niño necesita una mirada también de un pedagogo curativo. Tal vez porque en ese diálogo entre el maestro y el pedagogo curativo pueda haber cosas que haga el maestro y otras haga el pedagogo curativo. Tal vez porque el pedagogo curativo pueda estar en algunas instancias adentro de la clase y en otras instancias afuera de la clase, brindándole herramientas desde una mirada hacia la individualidad para poder avanzar en ese proceso que tiene que ver con una vida más plena. Cada uno de nosotros vive en esta sociedad y merece tener esa mirada, esa comprensión a la totalidad y cómo puede haber caminos para no solo estar adentro, sino también estar adentro y aprender eso que yo como ser humano en ese momento de mi vida puedo aprender. Y en ese sentido, un pedagogo curativo tiene muchas herramientas para aportar y muchas herramientas muy específicas. El curso de pedagogía curativa es realmente muy rico para pensar prácticamente oración con oración de 12 conferencias, ¿no? Desde lo que hace el adulto, desde lo que hace el niño, de qué terapias son necesarias, desde qué lugar tengo que apoyar yo, desde qué trabajo tengo que hacer yo en mí como adulto o como adulto pedagogo curativo para poder trabajar con un niño, etcétera, etcétera. Habías mencionado antes que ahora se ven más casos similares al que nos trae, ¿no? Que necesitan más azúcar o que tienen esta falta de voluntad. ¿Se podría decir que los niños o las niñas de ahora necesitarían un acompañamiento de pedagogía curativa? Claramente estamos en un momento de mucho desorden, de falta de límites, de falta de experiencias concretas en los niños pequeños que salgan a jugar todos los días a la plaza o al bosque o al mar, depende de dónde están las familias y las escuelas. Y entonces se hace necesario tener experiencias reales y cuando no nos damos cuenta, por ahí viene alguien y nos ayuda en ese camino.
estamos en un momento del desarrollo de la sociedad donde estamos viendo que lo que había sido antes hasta bueno, ahora tal vez ya no lo es tanto. Y para encontrar ese camino del medio, ese camino hacia la armonía, nos hemos ido a un extremo a otro y los niños están en esos extremos. En ese sentido, intentar encontrar ese camino del medio es una tarea de más cantidad de gente. Y en ese sentido, estas miradas de las cuales hablábamos antes pueden hacer un aporte a esa mirada, a ese intento de hacer un camino más armonioso con la vida de los niños. Para finalizar, ¿nos podrías compartir, redondear esta imagen de este niño de 12 años y compartir cómo ha sido su avance, sus perlas, si ha sanado? Este niño de 12 años y medio venga y diga, pero si él me dejó un saludo, yo puedo venir otro día que él esté acá y hacemos algo juntos. Ese es un tremendo avance. No quería ver a ningún niño de la escuela, o sea, que por propia iniciativa alguien diga, bueno, yo puedo hacerme el tiempo y venir en otro momento para encontrarme con ese niño. Esto fue un encuentro. Que diga que sí a diferentes tareas pedagógicas en función de sus intereses, fue un gran avance. Que diga, yo esto lo hago con gusto y esto no. A mí, si yo tengo que ir a vender el pan a una persona desconocida, me da miedo. Eso es un avance importantísimo. Porque la pregunta podría ser, ¿qué podés hacer vos con coraje? Y que fue la pregunta, y en dónde necesitas ayuda. Y entonces la contestación fue, yo le vendo pan a estas 4 personas y usted va y le vende pan a estas 2. O sea, en lugar de pelear, de discutir, de tirar algo, hacer propuestas y llegar a nuevos acuerdos. Todos estos son avances que se logran y que se van cada vez teniendo más fuerza en la semana en un trabajo que lleva aproximadamente 10 semanas. Se empezaron a ver estos procesos más armoniosos para este niño en sus procesos de aprendizaje. Una cosa muy graciosa me dice muy habitualmente, todavía esto nos queda por cambiar, me he quedado dormido nuevamente, llego en 10 minutos corriendo, me lo escribe por teléfono. O sea, antes dejaba de ir a la escuela, tenía realmente muchas faltas, a lo sumo él llamaba al papá y decía está enfermo, y ahora él se levanta solo y me dice, es tarde, llego más tarde, pero llego. O sea, tener en cuenta al otro, saber que lo estamos esperando. Ya llego para hacer pan, puso una de las veces. Todos estos pequeños cambios, en realidad, les cabe la palabra grandes cambios, porque son cosas que le habían costado mucho hacer y hoy las pone en palabras, las dice, las escribe, lo hace. Y con ese proceso quisiéramos seguir trabajando, por lo menos hasta que él esté en la escuela primaria, apoyando sus fortalezas y no resaltando sus debilidades. Seguramente sus debilidades van a seguir estando, también las mías, también las tuyas y también las de todos, pero si uno se siente más fuerte, que es su caso, entonces se puede con las debilidades de otra manera. Y además uno va cobrando fuerzas para hacer nuevas cosas, para atreverse a hacer nuevas cosas. Y viene un feedback positivo de su vida y no algo que yo a veces lo llamo como prontuario escolar. O sea, en lugar de escribir un informe de lo positivo del niño, lo único que se escucha es lo que no puede. En lugar de comenzar la gran lista de todo lo que todos nosotros podemos y tal vez
tomar un punto para mejorar. Y me parece que esto también es importante. Y todo esto, este niño se lo lleva, ¿no? Se lo lleva y va a ser un alimento, una nutrición para cuando él sea adulto, ¿cierto? Va a ser una nutrición para siempre. Para mí la imagen es, puedo yo como pedagogo curativo, porque es mi tarea, una de mis tareas fundamentales, abrir ventanitas y puertitas para que la esencia de ese ser humano, quién eres tú, aparezca. Claramente este niño tiene problemas de comportamiento, claramente este niño tiene todo lo que ya dijimos, pero también tiene este mensaje escrito en el teléfono que dice: me quedé dormido, ya llego a hacer el pan. Si él me pregunta cómo estoy, entonces yo puedo venir a él para tener 2 horas para jugar. O sea, no solo estas cosas que en apariencia o realmente son dificultosas, sino que empiezan a aparecer y tal vez a fortalecerse y viven para siempre en el alma. ¿Te acordás cuando? Y ahora voy a decir, con Amalia teníamos que hacer pan todos los días porque habíamos decidido venderlo, y en realidad una vez logré hacer el pan solo. Amalia, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, tus conocimientos, por tu sabiduría. Queremos decir que este es el primero de una serie de encuentros que tendremos con Amalia y que nos va a compartir desde la pedagogía curativa y terapia social. Pueden escribir en los comentarios todas sus opiniones, sus pensamientos, y si nos quieren compartir también el ejercicio de reflexión que mencionó Amalia al inicio, se los agradecemos y los recibimos con mucho amor y agradecimiento. Amalia, ¿algo más que quieras decir? Sí, dos cositas. Primero quisiera leer una frase de Karl Koenig sobre la actitud pedagógica curativa, pero además decir que con valor nos atrevamos a mirar estas 2 primeras preguntas al principio de este video, este ejercicio y esta pregunta. Seguramente descubriremos muchas cosas, y si además las compartimos, tal vez ayudemos a otros y los otros nos ayuden a nosotros a descubrir nuevos elementos. Eso por un lado. Y por otro lado, esta frase de Karl Koenig, que seguramente la han escuchado, pero que dice algo que me parece que nos tiene que llevar una y otra vez a reflexionar y a volvernos a nuestro lugar de yo. Y dice lo siguiente: la actitud pedagógica curativa recién se genera allí donde comienza a crecer en el corazón una nueva humildad que reconoce al hermano en todo aquello que tiene rostro humano. Karl Koenig. Karl Koenig fue el fundador de estas aldeas de vida, estas Kamphill, que como estaban arriba de una colina se los llamó así. Una forma de vida a futuro donde cada una de las personas que está en un Kamphill tiene algo para ofrecer al otro y a la comunidad en general. Gracias, Amalia. Muchas gracias, Daniela. Nos estamos viendo en los próximos videos. Chao. Gracias a todos, a todas.